Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Xi Jinping se aseguró la semana pasada un tercer mandato como presidente de China. Tras el 20º Congreso del Partido, celebrado a finales del año pasado, su poder era incontestable, por lo que la renovación no ha sorprendido a nadie. El Congreso del Partido Comunista de China lo vimos con detalle aquí en la Contracrónica, en aquel entonces, finales de octubre, principios de noviembre. En el sistema político chino, de cualquier manera, el cargo de presidenta tiene un rol protocolario. Su verdadero poder le viene de ser secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central. Xi Jinping controla ambos desde hace ya 10 años. Comisiones militares hay dos, una dependiente del partido y la otra del Estado. Desde el jueves pasado, Xi Jinping ocupa ambas. La presidencia de la República, no obstante, le otorga la capacidad de nombrar directamente al primer ministro y a los miembros del Ejecutivo. Se espera que el nuevo gabinete esté formado por leales a Xi Jinping, empezando por Li Qiang, que ya ha sido nombrado y que releva a Li Keqiang, que ha ocupado el cargo de primer ministro desde 2013. No habrá novedades dignas de ser reseñadas, tan solo continuismo en la línea que Xi Jinping ha ido consolidando a lo largo de los últimos años. El tercer mandato convertirá a Xi Jinping en el presidente chino que más tiempo ha pasado en la más alta magistratura del Estado y también en el partido. Sus antecesores se retiraron a los 10 años de mandato o incluso antes. Existía de hecho un límite constitucional de 2 mandatos que Xi Jinping eliminó convenientemente en el año 2018. Su intención es mantenerse en el poder hasta culminar su proyecto de convertir a China en la primera potencia mundial. Xi Jinping no es precisamente joven, tiene 69 años, 70 cumplirá el próximo mes de junio, y se encuentra ante una China muy diferente a la de hace 10 años, cuando se aupó por primera vez a la presidencia. El país ya no crece con el mismo vigor que durante las 2 primeras décadas del siglo. La pandemia ha hecho daño a la economía, un daño agravado por la política de COVID-0 que su gobierno mantuvo hasta hace unos meses. La tasa de natalidad está en descenso y la población envejece a un ritmo muy rápido por culpa de la política de hijo único, adoptada en 1979 y que no se abandonó formalmente hasta 2015. En el plano internacional, la luna de miel de la China popular con Occidente hace tiempo que terminó. Las relaciones con Estados Unidos son malas, la desconfianza mutua es la norma y llueven las acusaciones por ambas partes. En el plano geopolítico, la guerra en Ucrania no ha hecho más que complicar las cosas, ya que Xi Jinping se ha negado a sumarse a las sanciones contra Rusia. En el asunto de Taiwán, la cosa no mejora. Sigue presente este tema envenenando aún más la relación con las potencias occidentales y con sus vecinos regionales, como Japón o Corea del Sur. Es una incógnita si Xi Jinping, un Xi Jinping fortalecido, será suficiente para superar todos esos problemas o quizá de lo que sirva es de catalizador para empeorarlos. Su receta es bien conocida, por lo tanto no debe llevarnos a muchas sorpresas. Es centralización del poder, máxima centralización del poder en el interior y asertividad en el exterior. Lo que todos dan por descontado es que una era termina en China y empieza otra cuyos perfiles ya se han visto a lo largo de la última década. No habrá más reformas ni más apertura. El liderazgo colectivo que hace más de 40 años estableció Deng Xiaoping ha pasado definitivamente a mejor vida. Tras una década al frente del gobierno de China y del Partido Comunista del país, todos los elementos que conforman las ideas de Xi Jinping sobre lo que debería ser China en el futuro están ya todas estas ideas y todos estos elementos están en su sitio. Esto marca, como os decía antes, el final definitivo de la era de la reforma y de la apertura de China al mundo que inauguró Deng Xiaoping hace ya bastante tiempo, para medio siglo, hace más de 4 décadas. En aquel momento, Deng Xiaoping, que era un líder mayor de la edad de Mao Zedong, venía de su época, decidió hacer una serie de reformas, aprovechándose de toda la convulsión que sucedió a la desaparición física de Mao Zedong, que había sido el gran hombre de la revolución desde 1949 hasta su muerte en 1976. Bien, pues decidió poner fin a esa China popular que había nacido en el 49, pero no a la república en
en sí misma. Es decir, decidió poner fin a la China de Mao Zedong, pero no a la República Popular China, que el propio Mao había fundado en 1949. La idea de Deng Xiaoping era mantener el sistema político, pero transformar el sistema económico para hacer viable el primero. La verdad es que no les quedaba otra elección en aquel momento. Después de 30 años de revolución, China no había mejorado. Al contrario, a pesar de ser el país más poblado del mundo, y lo era con más diferencia que ahora, está a puntito la India de superar a China en número de habitantes, a pesar de eso, la China del año 1978 era un enano económico y nadie se la tomaba en serio. Bien, de aquellas reformas que fueron graduales, al principio muy lentas y luego ya a partir de la década de los 90 mucho más rápidas, de aquellas reformas surgió la China actual, la que todos conocemos, la que asombró al mundo durante los 30 años que van de principios de la década de los 90 hasta la irrupción de la pandemia en el año 2020. Las reformas eran en origen fundamentalmente económicas, pero Deng Xiaoping no dejó la política al margen. También hacían falta reformas políticas después de un liderazgo tan personalista como el que había tenido Mao Zedong, que en los años, esos 30 años de gobierno de Mao Zedong habían sido unos años de una dictadura absoluta, nunca ha dejado de ser una dictadura china desde que el Partido Comunista gobierna el país, pero sí una dictadura muy personalista. Los retratos de Mao Zedong estaban por todos los lados, el libro rojo de Mao era de lectura obligatoria para todos los chinos que supiesen leer, la presencia en sí de su figura era omnipotente, estaba por todas partes. De hecho, todavía en la plaza de Tiananmen se conserva un retrato de Mao Zedong que lo mantienen ahí, pues no se sabe muy bien por qué, pero por no cambiar una cosa que más o menos ha estado ahí siempre, y no tienen por qué los símbolos en países tan antiguos como China son importantes, y eso lo consideran que es un símbolo. De hecho, el día que retiren ese retrato es que muchas cosas no es que vayan a cambiar, es que ya han cambiado en la propia China, pero el retrato de Mao Zedong todavía sigue allí. Sobre esto os hice una reflexión hace unos meses a raíz precisamente del 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Bien, pues lo que os decía, Deng Xiaoping no quiso cambiar darle la vuelta al sistema, no era su intención, era el nombre de partido, pero sí hacer una serie de reformas políticas, sin cambiar las esencias revolucionarias y la naturaleza misma del régimen, que otorgaban al Partido Comunista Chino un papel central en el gobierno del país. Introdujo un sistema que se ha dado en llamar liderazgo colectivo. La idea era clara, era proteger al régimen de la tiranía de un solo hombre, que no pasase lo que les había pasado con Mao Zedong. Los excesos de Mao Zedong no podían volver a repetirse. Y el propio Deng Xiaoping lo conocía, lo había sufrido en carne propia, y hasta el padre de Xi Jinping, que fue purgado durante la revolución cultural. Así que para mantener el sistema había que hacer algunas reformas políticas dentro del propio sistema, pero no con intención de convertirlo en una democracia liberal, sino de perfeccionar el sistema para evitar que apareciese otro Mao Zedong. La idea era entregar más poder al partido, que se encargaría de ir nombrando presidentes y secretarios generales de forma periódica cada ciertos años para que las élites del propio partido fuesen rotando. Fue entonces, en esta época, estamos hablando de finales de los años 70, principios de los años 80, cuando se separó, al menos sobre el papel, el partido del gobierno, que hasta ese momento habían sido indistinguibles. Se consagró un turnismo estricto que terminaría materializándose en límites constitucionales para los mandatos presidenciales. Esto se fijó en el año 1983, en la Constitución de aquel año. Deng Xiaoping no era inmortal, por supuesto, y terminó ya siendo muy mayor, terminó muriendo en el año 1997, es decir, 21 años después de Mao Zedong, dejando el nuevo comunismo chino ya completamente encarrilado. Para entonces, para 1997, la economía del país crecía ya a un ritmo vertiginoso. Era en aquel entonces, finales de los años 90, era el país revelación, la economía revelación, y al poder empezaron además a ascender líderes más jóvenes, pura ley de vida, los que habían hecho la revolución se estaban muriendo o ya se habían muerto, que líderes como Jiang Zemin o como Hu Jintao, que aunque habían vivido
vivido la revolución siendo niños o siendo muy jovencitos, no habían participado de la misma. Cada uno de ellos, es decir, Jiang Zemin y Hu Jintao, gobernó 10 años exactos. El primero de 1993 a 2003 y el segundo de 2003 a 2013. Este último año se produjo un relevo generacional, uno más, con la llegada de Xi Jinping. Xi Jinping nació en 1953, es decir, después del triunfo de la revolución, tras la guerra civil china. Era una generación completa que solo había conocido a la China popular, que ya no tenía recuerdos porque no podía tenerlos, porque no había vivido antes de la China previa a la revolución comunista. Xi Jinping, de hecho, cuando llegó al poder en 2013, era el rostro de la nueva China, y así lo presentaban en la prensa internacional, de un país que prosperaba a gran velocidad y que había adoptado reformas muy profundas que le habían llevado a convertirse en un país muy rico, en la segunda potencia económica mundial. Había empezado el ascenso ya en los años 80, en los años 90 tomó velocidad y ya en este siglo China pasó a convertirse, pues eso mismo, en el segundo país, al menos desde el punto de vista económico, más importante del mundo, capaz incluso, especialmente los últimos años, de mirar cara a cara a los Estados Unidos. Las reformas de Deng Xiaoping habían sido el origen de todo. Habían convertido a un país pobre y aislado, en una superpotencia económica, y no solo eso, también en un motor de crecimiento para todo el mundo. La irrupción de China en los mercados internacionales a partir de la década de los 90 es fundamental para entender la última etapa de la globalización. Todos hemos sido beneficiarios en buena medida, sobre todo del abaratamiento de los precios de los productos. El factor deflacionario de la China moderna, de la China contemporánea, ha sido fundamental en los últimos 25 o 30 años. Pues bien, convirtió un país que era un paria internacional al que nadie tenía en cuenta en los años 70, y donde todas las cosas malas podían ocurrir, desde hambrunas a represión de todo tipo. Las noticias de China no llegaban de aquella manera. Era un país en esencia muy aislado, muy cerrado al mundo. Bien, pues esa China la conoció Xi Jinping de joven, pero a lo largo de su carrera política dejó de conocerla porque su carrera política, su formación coincidió con su formación política, coincidió con todas estas reformas, y la que se encontró como presidente y como secretario general del partido fue esa China que había cambiado la cara completamente, la China que se había transformado en otra cosa. No tanto, el cambio en China, porque esto puede dar lugar a, sigue siendo una dictadura, como lo era en 1976, sí, indiscutiblemente, por supuesto, y no existe ningún tipo de libertad formal, a pesar de todas las reformas de Deng Xiaoping, pero la China del 76 y la China de 2023, desde el punto de vista material, se parecen muy poco. Bien, pues eso mismo fue lo que en el año 2013, cuando llegó al poder Deng Xiaoping, ella era vicepresidente, Hu Jintao, así que lo conocía bien, es la China que se encontró y la que está transformando a toda velocidad, especialmente desde el año 2018. No tanto, la transformación de Xi Jinping no está siendo tanto desde el punto de vista económico, es decir, la economía china sigue, por supuesto, abierta al mundo, como político. Xi Jinping no ha querido nunca controles ni nada parecido a un liderazgo colectivo, es decir, un liderazgo entre varios y compartir, aunque sea parcelas pequeñas de poder. Todo el poder tiene que ser para él y para su propio equipo. Tampoco es partidario, no lo ha sido desde que llegó a la presidencia, de mantener separados el partido y el gobierno, esa idea en la que insistía Deng Xiaoping allá por principios de los 80. Al principio no lo hizo ver. En esto, como casi todo en China, las cosas siempre funcionan entre susurros y muy lentamente. Los tiempos en la política china son especialmente lentos hasta la desesperación en algunos casos, de ahí que sea complicado observar y sacar conclusiones de lo que está pasando en China, más cuando el país es una dictadura y no hay un juego político normal, como sucede en una democracia liberal. Luego ya a partir de su tercer año de gobierno, a partir de 2015, cuando hubo aquel derrumbe en la bolsa, y 2016, que llegó a finales de ese año Donald Trump al poder, los especialistas observaron que no era
que Xi Jinping no era Hu Jintao, en una palabra, a pesar de que había gobernado con él durante 4 años, o durante 5 años exactamente, que tenía una vocación de quedarse mucho más tiempo. Y sobre todo, y esto era lo importante, que traía bajo el brazo un proyecto muy ambicioso y muy detallado para convertir al país en la primera potencia mundial. Todos esos cambios que traía Xi Jinping y que algunos empezaban a ver, a los observadores más agudos los habían visto y ya advirtieron en su momento, hay algo de literatura al respecto, y que fue implementando poquito a poquito al principio, ya se vieron a las claras a partir del año 2017, cuando el 19º Congreso del Partido le confirmó para un segundo mandato. La centralización del poder en la persona de Xi Jinping y de sus más leales era ya un hecho. Un hecho que fue a más y que ha ido a más en los siguientes años. Centralizar ha sido, de hecho, la palabra de moda en China durante todo este tiempo. La separación entre el partido y el gobierno, preconizada por Deng Xiaoping, imponía que casi todo estuviese duplicado. El partido y el gobierno tenían, y todavía en cierta medida siguen teniendo, burocracias paralelas para lo mismo. Que si bien estas burocracias no chocaban, sí eran una incomodidad para el líder máximo y en ciertos puntos, aunque esto no saltase a la prensa ni llegase a la calle, sí que podían llegar a chocar, porque las facciones se aposentaban en una o en otra burocracia, también en las propias burocracias del partido y las burocracias provinciales, ¿no? Es decir, que a nivel regional también podía, y de hecho se presentaban de vez en cuando problemas. Claro, con el poder centralizado en una sola persona y en su propio equipo, con su propio aparato, todo se hace infinitamente más sencillo y se evitan problemas internos como, por ejemplo, que los varones del partido, especialmente los provinciales, sobrepasen sus competencias actuando por su cuenta. China es un país inmenso y, por lo tanto, las provincias pueden llegar a tener cierta autonomía de facto, aunque luego desde el punto de vista legal no exista esa autonomía, pero sí pueden llegar a convertirse en ciertas baronías. Esto es algo que afecta a China desde el tiempo de las dinastías imperiales. Los gobernantes de ciertas provincias, sobre todo de las provincias ricas, que disponen de muchos recursos, siempre han tenido esa tentación de ir por su cuenta. Esto es evidentemente lo que no quiere Xi Jinping bajo ningún concepto. Insuflar ese nuevo espíritu a un sistema que acababa de ser renovado en cierta medida, requería poder absoluto. Requería un poder incontestable, algo que se presume en el secretario general del partido, pero sobre todo requería, y esto es de lo que no disponía Xi Jinping al llegar al poder, disponía de un poder permanente, es decir, poderse quedar ahí. Para Xi Jinping era desde el principio un problema que la Constitución de 1983 fijase un máximo de 2 mandatos de 5 años. Esto significaba que sus rivales no tenían más que sentarse a esperar. Ya digo que la paciencia de los chinos en política es proverbial. Bueno, que los más ambiciosos de su propio equipo fuesen preparando la sucesión, como él mismo había hecho con Hu Jintao entre 2008 y 2013, siendo vicepresidente del país y primer secretario del partido. Ese límite de mandatos fue el que Xi Jinping eliminó en 2018. Podría haberlo eliminado antes, pero en 2018 se sentía ya completamente seguro. Había pasado el 19º Congreso y podía permitirse este lujo. Desde ese momento, Xi Jinping puede ser elegido secretario general del partido y presidente de la República de forma indefinida, al menos mientras la salud le acompañe. Su intención es devolver todo el poder al partido dentro de China, que es quien de verdad se fía. No se fía tanto de los tecnócratas estatales o de la administración como de la gente del partido. Xi Jinping no deja de ser un hombre de partido, por encima de cualquier otra consideración. Se afilió al Partido Comunista siendo muy joven. Lo hizo además tras varios intentos, porque su padre había sido, como os contaba antes, purgado durante la Revolución Cultural y le costó. Creo que tuvo que pedirlo 10 veces hasta que al final, y después de hacer muchos méritos, le terminaron aceptando. Bien, pues el partido tenía
tenía poco más de 20 años. Al partido ha servido durante prácticamente toda su vida. Desde luego, toda su vida adulta la ha dedicado a esto. Accedió al Comité Central en el año 2002, es decir, hace poco más de 20 años, y fue enviado, estuvo recorriendo China, pero fue enviado, su puesto más alto fue cuando le enviaron a Shanghái como secretario del partido. Había, por lo visto, allí, estamos hablando de la época de Jiang Zemin, había bastante lío interno y le enviaron como bombero para apagar los problemas. Bueno, fue allí donde cimentó su imagen de líder incorruptible. De ahí pasó a convertirse unos años después en el segundo de Hu Jintao. Shanghái era la ciudad perfecta, una ciudad que estaba creciendo a pasos agigantados. Hace 20 años es cuando empezaron a levantarse, a finales ya de los 90, empezaron a levantarse todos esos rascacielos que ahora erizan el skyline de la ciudad. Estaba afluyendo una cantidad de capital inmenso hasta la zona de Shanghái y claro, eso invitaba a que hubiese una corrupción desproporcionada. Él lo sabía, bueno, el propio partido en Pekín lo sabían, evidentemente, y una de sus señas de identidad, estando en Pekín, estando en Shanghái, era precisamente eso. Yo soy el líder anticorrupción que no habéis tenido hasta este momento. Bien, el resto ya vino solo. 4 años más tarde fue nombrado secretario general del partido y vicepresidente. Y, por supuesto, se lo hicieron, los nombramientos le llegaron a la vez. Xi Jinping no mostró todas sus cartas al principio, solo faltaba. Es un tipo paciente que conoce bien cómo funciona la política china por dentro, ya que durante años recorrió el país ocupando distintos puestos, algunos de responsabilidad en las delegaciones del partido, en varias provincias de diferentes partes del país. Una vez en el poder, lo que hizo fue reproducir lo que había hecho en Shanghái. Es decir, empezó a rodearse de gente afín, pero al principio sabiendo de las dificultades que tenía todo el país, manteniendo cierto equilibrio con otras facciones para no levantar sospechas. Ya en los últimos años prescindió de esos equilibrios, ya no los necesitaban y por lo tanto no tenía mucho sentido mantenerlos. Para su tercer mandato, que es el que acaba de empezar, ya nadie le hace sombra ni osa, por supuesto, hacerle sombra dentro del partido. Bueno, ni siquiera los cercanos a su antecesora, Hu Jintao, a quien purgó en directo durante la celebración del Congreso del Partido el pasado mes de octubre. A esta historia le dediqué incluso un programa porque a todos nos llamó la atención, en directo, en vivo y en directo, a través de la televisión, como a Hu Jintao, que está ya ancianito, le salió un señor de traje y corbata y le acompañó hasta la puerta antes de que se votase. En cierta medida, está regresando al estilo, algo parecido al estilo de Mao Zedong, para quien el partido era el centro de todo y el que lo justificaba todo. Eso evidentemente tendrá consecuencias, ya que la lealtad personal primará sobre la competencia profesional. Cuando en un gobierno todo se centra en la lealtad y en la afinidad personal o política, a partir de ahí la capacidad ya pasa a un segundo plano. Es decir, que se impondrá lo ideológico sobre lo práctico, cosa que no sucedía, por ejemplo, hace 20 años, en tiempos de Jiang Zemin, donde, manteniendo la ortodoxia del partido, todo pasaba también por ahí, pero al menos no se exigían unas credenciales tan puras, porque el país estaba en plena modernización. El planteamiento, de hecho, de Deng Xiaoping era lo opuesto. Bueno, a él se atribuye una de las frases que caracterizaron los años de las reformas y de expansión de la economía china. La habréis escuchado muchas veces, es aquello de no importa que el gato sea blanco o sea negro, siempre y cuando cace ratones. Bien, pues a Xi Jinping sí que le importa. Sí que le preocupa que el gato sea negro o sea blanco. Esto tiene una traducción inmediata en el plano internacional. Durante más de 3 décadas, la relación de la China popular con Occidente ha sido inmejorable, tanto en el plano político como especialmente en el plano comercial, en el plano económico. Esa sintonía llegó a su fin hace unos años, coincidiendo con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y con el segundo mandato de Xi Jinping. Su intención, por lo tanto, va en la línea
No de volver a aislarse como en tiempos de Mao Zedong, ni mucho menos, tampoco de regresar a la planificación central, pero sí desea que el partido intervenga de un modo mucho más decisivo en la economía, que puesta ahora al servicio de un ambicioso programa político de expansión y de expansión política internacional, de expansión diplomática. Lo que no quiere renunciar es al capitalismo, pero claro, el capitalismo entendido a la manera china, que a juicio de Xi Jinping es superior a cómo se practica en Occidente. Quiere que el PIB chino siga creciendo más rápido que el de Estados Unidos para demostrar así la superioridad del sistema de partido único sobre la democracia liberal. Este crecimiento les permitirá convencer al resto del mundo de que son la nueva potencia hegemónica y que por lo tanto hay que rendirles pleitesía. Esto también les permitirá financiar el crecimiento de su propio ejército. Pero la economía china ya no es la que era, claro. No crece al mismo ritmo que hace 15 o 20 años. En la última década, la que se corresponde con la presidencia de Xi Jinping, el PIB ha crecido de promedio un 6,3%. Eso es la mitad de lo que creció en las 2 décadas precedentes. A pesar de eso, cuenta con mucho apoyo popular, gracias a sus programas de asistencia social para los pobres y a sus campañas contra la corrupción. Muchos chinos creen que esa corrupción, que ha sido una auténtica lacra dentro del país, en un país en el que no existe nada parecido a la independencia judicial o a la libertad de prensa, pues bien, que eso se debe a que las diferentes facciones del partido competían entre sí. Vamos, que faltaba un hombre providencial, bien intencionado y con una autoridad incuestionable, que pusiese orden erigiéndose en el representante del pueblo llano. Ese papel lo ha sabido representar muy bien, alentando además cierto culto a la personalidad, adoptando títulos como timonel o líder del pueblo, que ningún secretario general ha empleado desde la muerte de Mao Zedong. En fin, con un Xi Jinping todopoderoso, dueño absoluto del partido y del Estado, el riesgo de que China retroceda a otros tiempos, no precisamente felices para los chinos, está ahí. También supone una amenaza para el orden internacional y más concretamente para Estados Unidos, a quienes se les presenta el primer desafío geopolítico serio desde la implosión de la Unión Soviética hace ya más de 30 años. No atraviesa Occidente su mejor momento, pero no podrá hacer oídos sordos porque ahora están llamando a su puerta. El próximo 26 de mayo tenemos una cita en el Palacio Vistalegre de Madrid. La cita en cuestión tiene nombre, Lo Esencial, un festival musical con Natalia Lacunza, Efecto Mariposa, Melocos, Paula Serrano, Hotel Flamingo, Pepe Bernabé y otros muchos artistas. En Lo Esencial no nos limitaremos a disfrutar de la música, sino también a apoyar una buena causa, ya que toda la recaudación irá dirigida a la Fundación Aladina para la reforma del área de oncología infantil del Hospital La Paz. El nuevo hospital de oncohematología permitirá mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario y también una mejor atención para los niños enfermos y sus familias. Las entradas ya están a la venta en Ticketmaster. Si queréis más información sobre el evento, podréis encontrarla tanto en la cuenta de Instagram del evento en sí mismo, que es @loesencialmusicfestival, o en la página web del Palacio Vistalegre, www.palaciovistalegre.com. Recuerda, Lo Esencial, el 26 de mayo en el Palacio Vistalegre. Hagamos que los niños con cáncer no pierdan la sonrisa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que a raíz de la quiebra del Silicon Valley Bank nos habla de la reserva fraccionaria. Y me gustaría romper una lanza a favor del profesor Huerta de Soto y su propuesta para que la banca deje de funcionar pues con la reserva fraccionaria, que es uno de los problemas que han originado la última crisis bancaria en Estados Unidos. La reserva fraccionaria consiste en que cuando uno deposita dinero en un banco, incluso en cuentas a la vista, es decir, tú ponías el ejemplo de un amigo que tú le prestabas un dinero con la condición de que que tuviera a la vista, que en cualquier momento tú se lo podías pedir. Lo que tenemos que conseguir es que tú dejes un dinero en el banco, una cuenta corriente, un saldo, pues no sé, 1.000 euros o 2.000 euros, y que el banco mantenga esos 1.000 euros o esos 2.000 euros en la cuenta. No coja y simplemente pues tenga que reservar, creo que, está en torno al 7, al 8, para no liarnos, el 10% de tus 1.000 euros, que se guarde 100 y disponga de los otros 900, confiando en que no va a ir todo el mundo a la vez a pedir el dinero.
Esa es la base de la reserva fraccionaria y la base de todos los problemas. La alternativa que propone Huerta de Soto es que el banco esté obligado a mantener siempre en sus cuentas los depósitos a la vista y que si quiere disponer del dinero, bueno, pues llegue a un acuerdo con el cliente pues para pues pagar durante un año, por ejemplo, un interés o lo que sea, para que se pueda disponer del dinero, pero no disponer de los depósitos a la vista. Esto que ahora la gente quiere recuperar y resulta que ya no está porque el banco está haciendo trucos de magia con el dinero. Ya digo, esto el problema de la reserva fraccionaria es que, claro, funciona mientras funciona y, como todo el mundo supone, pues deja de funcionar cuando deja de funcionar y monta todos estos líos. Claro, a la banca no le interesa porque, claro, si quiere disponer del dinero y tiene que pagar un interés, pues ya tiene una fuente de beneficio menos o una minoración de sus beneficios. Y también a los políticos, aparte de bueno, la presión evidente del lobby bancario, el crédito pues es más complicado porque bueno, el banco tendrá que repercutir a sus clientes el interés que paga el depositante para poder disponer del dinero y prestarlo, con lo cual se produciría una restricción del crédito que evidentemente pues parece que enfriaría la actividad económica, pero normalmente lo que suele hacer es dejar de financiar los proyectos más disparatados. Aquellos proyectos perfectamente viables puedo hacer frente a un interés de mercado, pero claro, se frenaría la especulación, los trucos de magia que se pueden hacer ahora con la reserva fraccionaria, con las facilidades de crédito que pueden hacer los bancos, porque claro, tú depositas 1.000 euros, el banco dispone de 900, se los presta un señor, ese señor lo deposita en el banco se guarda de los 990 y vuelve a prestar el resto y así indefinidamente. O sea, se pueden llegar a inyectar liquidez en el mercado por parte de los bancos de forma casi exponencial. Y ya digo, fue en su cuenta Huerta de Soto que una vez en el Parlamento británico estuvieron a punto de prohibir la reserva fraccionaria, pero no pudo ser y desde entonces hasta ahora pues así nos va como nos va. Efectivamente, Israel, si imperase el coeficiente de caja del 100%, no hubiese quebrado el SVB porque, bueno, al ir a por su dinero las empresas se lo hubiesen encontrado ahí. El banco tendría que cobrar, evidentemente, por su custodia al depositante y en el caso de que quisiese disponer de ese dinero el banco, pues tendría que acordarlo previamente con el cliente. Es decir, me dejas aquí 1.000 euros, pero no puedes recuperarlos hasta dentro del plazo fijado por ambas partes. Durante ese tiempo yo puedo disponer de los 1.000 euros a placer, siempre y cuando al vencimiento de ese plazo esté en posición de devolver esos 1.000 euros después de haber invertido en otra cosa que me haya dejado un margen, ¿no? Un beneficio. Habría efectivamente una restricción del crédito inmediata, porque los bancos no podrían prestar salvo que lo hubiesen acordado antes. El multiplicador bancario tampoco funcionaría como ahora, ya que buena parte de los ahorros estarían inmovilizados, sin que los bancos pudiesen tocarlos. Se limitarían a dar un servicio de guardia y custodia, como sucede, por ejemplo, con las cajas de seguridad. No, si no te fías de tener las joyas en casa porque son muy valiosas, pues las llevas a un banco y allí te alquilan una caja de seguridad debidamente custodiada y asegurada. Lo que no pueden hacer es abrir la caja por su cuenta y disponer de esas joyas, claro está. Con los depósitos a la vista no sucede eso. Toman nuestro dinero y el 99% lo pueden destinar a préstamos o a otras inversiones, ya que el coeficiente de caja, en la zona euro concretamente, el coeficiente de caja es del 1%. En el caso de que sean depósitos a plazo, el coeficiente de caja es del 0%, vamos, que disponen de la totalidad del depósito, pero claro, se comprometen a poner a disposición del cliente el 100% en el plazo fijado, el que sea, un año, 2 años o lo que se acuerde. El problema con el coeficiente de caja del 100% es que solo puede funcionar correctamente con un patrón oro estricto, es decir, eliminando los bancos centrales de la ecuación y su monopolio del dinero. Los tipos de interés serían libres y se fijarían de forma espontánea en función de la demanda de crédito. Y bueno, y el dinero, por supuesto, al ser patrón oro tendría un respaldo metálico total. Vamos, no habría inyecciones de liquidez, ni flexibilizaciones cuantitativas, ni nada de eso. Pero bueno, Israel, eso hoy por hoy es, no sé cómo decírtelo, es ciencia ficción. Hacer lo que propone Huerta de Soto y muchos de la escuela austríaca sería una revolución mayor que la bolchevique, ya que habría que repensar por completo el Estado en sí mismo, que se vería obligado a encogerse por falta de fondos. Bien, vamos ahora con Íñigo, que nos habla del modo en el que se hace la contabilidad de la gente que está desempleada. Hola Fernando. Soy un seguidor de tu programa y es la primera vez que me animo a hacer una nota de voz. Pero bueno, me han salido algunas dudas y es sobre cómo se contabilizan
los parados, la polémica que ha habido sobre los parados. Bueno, he estado leyendo un poquito las respuestas a un pequeño vídeo que han mandado en Instagram. No sé si del retiro, desde el retiro, bueno, desde la calle, desde algún lugar. Y más que nada, pues he estado leyendo esas respuestas y primero me gustaría hacer una pequeña, bueno, una pequeña opinión. Creo que la mayoría deberíamos de ser tan forofos de los partidos políticos, porque la política española hace muchos años que se ha convertido en un sálvame de luz, donde los simpatizantes de un partido u otro hemos perdido el análisis y la crítica, y nos limitamos a machacar todo lo que hace el partido contrario y a mirar a otro lado si el que falla es nuestro partido. Respecto a los parados, deberíamos marcar un criterio de cómo se contabilizan los parados, y si lo hay, pues explicarlo. Yo me gustaría que a ver si nos lo puedes explicar, porque yo tengo serias dudas de lo que ha pasado. Pongo un ejemplo. La mitad de mis amigos son pescadores, trabajan de marzo a octubre y los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero van al paro. Y aún así toda la vida. No sé qué tipo de contrato tendrán, pero deberíamos contarlos como parados. ¿Es este el tipo de parados que han dejado de contabilizar o se trata de otro tipo de parados? En el caso de mis amigos, tengo dudas de si deberían contabilizar, ya que para mí un parado debería ser aquel que no tiene garantizado un trabajo, y no mis amigos que no buscan trabajo porque saben que en marzo volverán a la mar a trabajar, a coger anchoas y bonitos. Bueno, un abrazo muy grande para un grande, Fernando. Lo que ha hecho el gobierno con la reforma laboral es un truco estadístico muy sencillo y muy viejo también. Estaban obsesionados con que el mercado laboral tenía mucha temporalidad, algo que en España es normal porque existen sectores enteros, como el turístico, en el que se trabaja durante unos meses al año, los de la temporada alta. En ese tiempo los trabajadores pues le echan muchas horas y de ahí viene lo de hacer su agosto, ¿no? Hacen su agosto y ahorran para los 3 o 4 meses de temporada baja. También hay temporalidad en otras partes del sector servicios, como el comercio minorista, que depende mucho de las fechas en las que más se compra. Es decir, que la temporalidad no es mala per se. Se pueden ir encadenando contratos temporales sin problema alguno. Bueno, eso mismo es lo que hacemos los autónomos y no nos pasa nada. Tenemos en España una fijación absurda con tener el mismo trabajo para toda la vida, que es algo solo posible en la función pública, donde las plazas son en propiedad. En el resto de empleos, pues no sucede. El resto de trabajos son siempre temporales. En unos estaremos más tiempo y en otros menos. Yo a lo largo de mi vida laboral he tenido varios trabajos y otros tantos empleadores, y eso no me ha impedido llevar una vida normal, viviendo siempre, por supuesto, conforme a mis posibilidades. Bueno, he estado, como creo que todos los españoles, en algún momento en el paro, claro, pero no me ha durado mucho, ya que tan pronto como me quedé sin trabajo empecé a buscar otro u otros a toda velocidad. Pues bien, como tienen esa manía con el empleo indefinido, decidieron penalizar la contratación temporal, para que ésta se transformase en lo que denominan contrato fijo discontinuo, que es lo mismo que un contrato temporal, pero con otro nombre. El recepcionista a un hotel de la costa, por ejemplo, al que antes pues le hacían un contrato temporal de abril a octubre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el hotel cierra en invierno y ya está, y no pueden tener empleados si tienen el hotel cerrado, ¿no? Fuera. Bien, pues ahora le hacen lo mismo, pero lo tienen como fijo discontinuo. Bien, hasta ahí todo correcto. ¿Qué más da cómo llames a los trabajadores temporales? Llámalos fijos discontinuos, llámalos X, llámalos como quieras. El tema es que a efectos estadísticos, a estos fijos discontinuos los han sacado de las cifras de desempleo, cosa que antes sí que figuraban en los momentos en los que no se encontraban trabajando. Con esas cifras maquilladas se presentan ante la prensa y presumen de que nunca antes habíamos tenido menos desempleo. No, caray, tenemos el mismo. Pero una parte de los desempleados los habéis metido debajo de la alfombra. Un truco, claro, que es un regalo para los que vengan después de estos, porque eso de los fijos discontinuos no se va a acabar, ¿eh? A los que vengan después les permitirá presumir siempre de cifras de desempleo más bajas. Será entonces cuando los que ahora gobiernan y estén en la oposición, pues se quejen, porque, claro, no pueden acusarán a los nuevos de meter a los parados bajo la alfombra. Pero claro, es que fueron ellos quienes hicieron el truco. Luego ya aparecerán los activistas de cada partido defendiendo lo suyo, que es en definitiva
definitiva, a lo que se dedica un activista. Bien, seguimos con Gabriel, que quiere hacer una pregunta a Catriel, un contraescucha habitual, argentino y peronista, como se define él, que este domingo en la contrarréplica se quejaba del oligopolio en Argentina en el sector lácteo. Y estoy escuchando el programa y bueno, quería responder al mensaje del escucha argentino de Catriel. Me gustaría preguntarle, porque siempre suelo escucharle quejarse acerca del liberalismo y de lo malos que somos los liberales y de la retahíla habitual de este tipo de circunstancias. Y me gustaría preguntarle si en Argentina solo hay un par de empresas que compran toda la cuota lechera y pushean los precios hacia arriba y son tan malvados y conspirativos y de todo, ¿por qué no se junta con un par de personas, compran un par de vacas y en la zona donde ellos viven venden la leche sin venderla previamente a esos distribuidores? Y ponen un precio justo para ser buenas personas. Me gustaría saber por qué, porque es muy fácil quejarse, pero después resulta que no se hace nada. Si es tan sencillo hacer las cosas y es tan sencillo no poner los precios que hay, ¿por qué no lo hacen? No creo que cueste tanto. Una vaca te puede dar 100 litros de leche al día. Venga, ánimo. Me gustaría saber. Este domingo en la contrarréplica Catriel traía dos temas. El principal de ellos era sobre la atención sanitaria y de pasada hablaba de los problemas que hay en el sector de los lácteos en Argentina, donde según él pues impera un tremendo monopolio, ¿no? Bien, me quedé para responder con la parte de la sanidad, porque si no pues casi Catriel hubiera monopolizado el programa, o al menos oligopolizado, porque no me hubiera... Creo que entraron 4 este fin de semana, este domingo, así que hubieran entrado 2, ¿no? Si me hubiera metido con esto. Pero vamos, me quedé con la parte de la sanidad, pero se me olvidó preguntarle, eso sí, de pasada, luego me di cuenta cuando había grabado el programa, se me olvidó preguntarle cómo es posible que esos oligopolios existan en Argentina, un país que ha sido gobernado por los peronistas durante décadas. Caray, puedo entender que algo así, algo tan gordo, pues lleve unos años resolverlo, 3, 4 años, no lo sé. Pero caray, es que de los últimos 20 años los peronistas han gobernado 16. Tiempo más que sobrado para acabar con esta cartelización. No sé si está Catriel al otro lado que nos lo explique. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la quiebra del Silicon Valley Bank. El Banco del Valle del Silicio no podía devolver el dinero que le habían depositado porque ese dinero estaba invertido en ruinas o en largos plazos que han resultado imaginarios cuando los dueños han venido en tropel a retirar su confianza y de paso los depósitos. Los reguladores gubernamentales no pueden evitar estos ajustes entre apuntes contables y la realidad, pero sí el tamaño de la ruina. Es la intuición de que es su regulación la que fomenta estos globos lo que les hace estar poco diligentes. Y que se socialicen las pérdidas es vender la burra de que son solucionadores de algo y tienen músculo. Nada nuevo para volver a verle las costuras de desfachatez a banqueros y a políticos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 14 de marzo. Mañana no habrá contracrónica, mañana es 15 y no habrá contracrónica porque estoy de viaje. Estoy exactamente en Córdoba y después de Córdoba me iré a Jaén. Voy a estar prácticamente toda la semana fuera. No volveré aquí hasta el viernes próximo. Así que nada, ya lo siento, pero evidentemente tengo que dar una conferencia en Córdoba y otra más en Jaén al día siguiente, así que no voy a tener tiempo material entre trenes para arriba y para abajo de poder preparar un programa en condiciones. Lo que sí me llevaré, como siempre hago, ya sabéis los habituales de mi canal de YouTube, es mis cámaras de vídeo. Antes decía la cámara, ahora como tengo 3, una para cada función, pues me llevaré las 3 y a ver si me da tiempo a hacer como mínimo un vídeo, o si me dejan, que no siempre sucede, pues grabar la conferencia. Por cierto, la de Barcelona, ese coloquio que tuvimos la semana pasada, era un coloquio privado, de ahí que no lo anunciase aquí en la contracrónica, la que fuimos Jano García y yo al Círculo Ecuestre, está ya disponible en mi canal de YouTube, por si queréis verla. Los que organizaron aquel evento no tuvieron problema en que pusiese la cámara y lo microfonase a Jano y a mí mismo y lo grabase, así que si os interesa, dura 1:30. Eso sí, el coloquio, pero creo que nos salió bastante bien y estuvo entretenido. Bien, queridos, pues esto me obliga, y ya me duele a mí, pero muchísimo decirlo, me obliga a despedirme de vosotros, al menos aquí en la Contra, pues hasta la de este sábado, que será día 18. Ahí nos vemos.